Pero eso tiene un costo. La vas gastando y obviamente llega un momento en que te sientes que o lo que queda es tan poco o no queda nada. Realmente el desánimo lo voy a vencer esforzándome para hacer aquello que no quiero hacer. Es que es al revés. Pensamos que si nos sentamos, bueno, descanso un rato, eso me va a dar fuerza, me voy a sentir más refrescado y ya mismo me vienen los deseos de hacer eso. Lo que ocurre casi siempre es lo contrario. Estar consciente a nivel interior que actúa sobre nosotros. El cansancio, el agotamiento físico. Pero ¿cuál es el pensamiento que está detrás de ese sentimiento? La diestra particularmente es el brazo de fuerza, de producción, de trabajo. Es como si Dios nos dijese constantemente voy a sostenerte, no te va a faltar lo que es verdad, este brazo para que tú te recuestes. Y obviamente Josué 1:9, pero eso tiene un costo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual. Eso es como cuando tú tienes una energía y la vas gastando y obviamente llega un momento en que te sientes que, oye, o lo que queda es tan poco o no queda nada, ¿verdad? Y ahí es que hay que agarrar esa fuerza que el Señor nos da. Entonces tiene mucho que ver, Esteban, con el tema de hoy. Tiene que ver con los estados de ánimo. Y usted dirá, bueno, sí, hemos escuchado hablar sobre los estados de ánimo, claro, las emociones, pero no lo internalizamos, no lo pensamos como para nuestra propia vida. Es un tema, realmente el desánimo lo voy a vencer esforzándome para hacer aquello que no quiero hacer. Es que es al revés, Esteban. Qué interesante. Pensamos que si nos sentamos, bueno, descanso un rato, eso me va a dar fuerza, me voy a sentir más refrescado y ya mismo me vienen los deseos de hacer eso. Lo que ocurre casi siempre es lo contrario. Mientras más quieto estás, más desalentado te sientes. Entonces es como obligarse a hacer aquello precisamente que no quieres hacer. Cuando yo era pastora de iglesia local, siempre les decía a los hermanos, ¿cuándo es que tienes que esforzarte por venir a la iglesia? Cuando menos deseos tengas para eso. Porque obviamente, ¿verdad? Esa falta de ánimo. Buen ejemplo. Sí, esa falta de ánimo viene precisamente por lo que estamos sintiendo en ese momento. Claro, nosotros tenemos un recurso extraordinario. Y es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Yo siempre lo digo así porque eso es una manifestación plena del poder de Dios. Cuando resucitó a Jesús, salvó toda la humanidad. Así que eso es como que un poder sobre cualquier poder, ¿no? Entonces, fíjate que no era tanto la resurrección física, porque ya lo había hecho con Lázaro, ¿verdad? Y el hijo de la viuda y bueno, tantas otras experiencias, ¿verdad? Pero la resurrección de Jesús tuvo una acción particular que impactó toda la humanidad por la eternidad. Entonces, en esa acción hay un poder extraordinario de Dios. Y claro, tú le quieres pedir a ese poder que se manifieste en ti, porque sientes que física, emocional y espiritualmente no puedes dar un solo paso. Y ahí es cuando recurres a ese poder. Es lo que hacen los Alcohólicos Anónimos en su gran consigna. Fíjate que lo primero que ellos dicen es que estoy consciente de que por mí mismo no puedo vencer esta adicción, pero recurro a un poder superior que los creyentes llamamos Dios para que me dé ese poder. Cuando dejas de tener ese control tan absoluto de tu vida y tienes una total dependencia de Dios, ahí es que definitivamente se desata ese poder y tú ves ese milagro de verdad, de la acción en medio de ese desaliento. Y es que nuestros estados de ánimo muchas veces, tienen una gran influencia sobre nosotros, Esteban. Cuando estamos tristes, cuando nos sentimos cansados, ¿verdad? Que hay esa fatiga mental en muchas ocasiones más que física. Cuando hay algún tipo de angustia o de ansiedad, esos estados de ánimo nos quitan fuerza. Y nos demos cuenta, oye, yo ahora mismo me siento triste y lo más probable es que eso baje mi deseo de hacer las cosas, me traiga desaliento. Oye, ahora mismo estoy preocupado en sobremanera, eso va a restar mi fuerza. Estar consciente a nivel interior, ¿verdad? Que hay un mundo interior emocional importante que actúa sobre nosotros.
¿Cuántas veces yo me he sentido triste y me he dicho, Mari, dale, adelante, cobra fuerza, haz algo que te produzca alegría, desenfoca lo que estás ahora mismo atendiendo y trae una actividad agradable a tu vida? Doctora, el estar desanimado es la puerta para el sobrepensar y caes a lo mejor hasta en malas decisiones o acciones. Sí. O sea, está esa brecha ahí infinita. Definitivamente, eso es una muy buena pregunta. Yo te diría que más que pensar quizás en algo que nos puede desanimar es pensar mal. Pensar bien es mejor que pensar. Y lo que yo quiero decir es que es mejor que solo pensar. Porque pensamos todos, ¿verdad? Somos seres racionales. Y dejamos que la mente siga por ahí como caballo desbocado. Que creemos que no tenemos, ¿verdad?, el control de ponerle el freno a muchos pensamientos. Cuando estamos desalentados, y es la atención que nos llama muchos ministros, ¿verdad?, y predicadores, que tengamos cuidado porque el enemigo cobra ventaja. Quiere decir que cuando estamos desalentados, el enemigo puede traer un pensamiento a nuestra mente que nosotros los psicólogos le llamamos los mensajes intrusivos, ¿verdad? O mensajes, pensamientos negativos que van tomando una fuerza y siguen restando sobre nosotros ese ánimo. Entonces es importante empezar a traer buenos pensamientos, sustituir ese pensamiento tan negativo por un pensamiento positivo. Claro, parte de ese trabajo, y ustedes saben que yo nunca doy una receta fácil. La gente siempre me dice, bueno, tenemos que ir por lo difícil. Y yo digo, sí, porque no hay shortcut, o sea, no hay un camino corto para esto. Claro. Definitivamente vas a tener que hacer un trabajo. Y lo primero es pensar, ¿de dónde me surge a mí este pensamiento? ¿Verdad? Entonces, mucha gente se ríe porque yo les digo que a veces yo me siento a pensar, ¿por qué estoy triste? ¿Qué fue lo que me puso triste? A ver, ¿cuáles son los sucesos más recientes que yo he vivido y qué pasó allí que algo a mí me puso triste? Porque en ocasiones puede ser que ni sepas con claridad por qué estás sintiéndote así, ansioso, y tú dices, ¿pero qué estoy cargando yo y de dónde lo estoy cargando que estoy tan ansioso? Entonces es examinar ese pensamiento para decir de dónde surgió este pensamiento, para luego entonces poder sustituir ese pensamiento, pero hasta que no entiendes ese pensamiento, no puedes hacer bien la otra acción. Y también velar cuál es el mejor ángulo, porque en ese estado lo más probable es que el ángulo que le demos a ese pensamiento sea en lo negativo. Elementos que usted me dice si debemos de considerar en ese proceso: el cansancio, el agotamiento físico, ¿verdad? El que no esté descansando correctamente. Algún medicamento también. Creo que, y hasta me ha pasado, ¿verdad? Ciertos medicamentos que ponen a uno ansioso y desaniman, y como que también hay que considerar esos ángulos que no nos permitan hacer un buen desempeño. Obviamente, ¿verdad? Algunas condiciones de salud también pueden crear desánimo, algunos trastornos psicológicos también, y su medicación pueden alterar el estado de ánimo. O sea, es un componente completo de lo que es lo físico, lo emocional y lo espiritual. La gente puede desalentarse, inclusive puede deprimirse espiritualmente hablando. Y muchas personas no lo saben porque categorizan lo espiritual solamente con aquellas cosas positivas porque saben que es buena la espiritualidad. Pero tú espiritualmente pudieses estar deprimido por alguna experiencia que ha impactado tu fe, ¿verdad? O te ha desalentado, o te has desanimado con alguna persona por alguna actitud, o has creado alguna duda sobre la acción y credibilidad de la iglesia. Has tenido una experiencia, por ejemplo, en que has sido maltratado en alguna congregación. Y eso puede apagar tu espíritu, digo, el ánimo, ¿verdad?, de conectar con Dios desde la espiritualidad. Entonces, es bien importante que sepas de dónde surge ese pensamiento. Si es la situación que has vivido y eso te desalentó, pero ¿cuál es el pensamiento que está detrás de ese sentimiento? Ahí nunca llegamos. Me siento mal, pero ¿qué pensé para sentirme mal? Porque tú piensas primero
y sientes después, no es al revés. La gente no siente primero y piensa después. Sí. El día que tú te levantas diciendo, pero qué fea me veo, olvídate que todo el día vas a estar pensando en lo que necesitas hacer para verte bonita. Pero importante que lleguemos a pensar de dónde surge ese pensamiento. Si ese pensamiento vino de la situación y si el pensamiento que está detrás es una creencia, es algún valor, es algo que me enseñaron. Por ejemplo, tú no eres tan inteligente o siempre un cambio va a traer un desaliento. O sea, ¿cuál es el pensamiento que está detrás? Cuando lo examinamos, Esteban, entonces estamos listos para volver a animarnos.